Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta menos a los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos, imponiéndoles las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, nos encontramos en esta 14ª semana del tiempo ordinario. Han pasado ya algunas semanas a lo largo de nuestro caminar de fe de la mano de Jesús, y retomando esta enseñanza reciente del Papa Francisco acerca de la predicación, quisiera reflexionar con ustedes esta palabra en medio de nuestra liturgia dominical, precisamente a la luz de una imagen, una idea y un sentimiento. La imagen que podemos extraer nosotros del libro del profeta Ezequiel nos lleva de la mano a reconocer la rebeldía, y no hay imagen más clara de la rebeldía que la de un hijo que se opone a la autoridad de sus padres. A través de esta imagen podemos nosotros rescatar diferentes elementos, tanto personales como psicológicos, que tienen que ver en nuestra dinámica de vida de fe. A veces nosotros creemos que tenemos que oponernos al proyecto de Dios para probar nuestra libertad. Y sin embargo, Dios suscita en medio de nuestros tiempos, de nuestras familias, de nuestras comunidades, profetas. Aquí queda claro que la profecía no es entonces adivinación, sino que se trata de una actividad que anuncia y denuncia en medio de nuestra vida las cosas que están bien y nos invita constantemente a volver a la fidelidad. Por lo tanto, los hijos testarudos y obstinados, a ellos son a los que se dirige en primer lugar esta palabra, la palabra de Dios. No porque sean una raza rebelde, dice el texto, sino porque a través del profeta recordamos que Dios está en medio de nosotros. Esto quiere decir que Dios no se olvida, ni siquiera en medio de nuestra dificultad, de nuestras resistencias, en medio de nuestro dolor, en esos momentos en que no creemos tanto en su palabra y en su verdad. Allí precisamente suscita hombres y mujeres que nos recuerdan su presencia y nos ayudan a través de la predicación a conectar de nuevo con su amor. Sin embargo, por eso resulta tan extraño para Jesús comprender por qué todos honran a los profetas menos a los de su tierra. Esto quiere decir que en medio de nuestra rebeldía a veces nos oponemos a los testigos que conocemos,
no por la honestidad de su mensaje, sino por lo familiar de sus personas. No son tan conocidos que no creemos que alguien sencillo, que alguien cercano a nuestra vida personal o familiar pueda ser profeta de Dios en medio de nuestro tiempo. ¿Con qué autoridad moral o espiritual estas personas nos dicen las cosas que nos dicen? Y a veces, sin embargo, tienen razón. Pero no dejamos que la eficacia de la verdad que nos anuncian entre en nosotros precisamente por ese prejuicio, por esa actitud con la que acogemos su mensaje. Vemos que hay una necesaria disposición del ser humano para que la palabra de Dios no solo anide y toque su vida, sino que transforme su realidad. Para que la palabra de Dios sea eficaz en nuestro tiempo, tenemos que dejarla fructificar y en consecuencia tenemos que ser oyentes de la palabra. Oyentes de la palabra significa estar abiertos a los signos que Dios va manifestando en medio de nosotros. Y significa también que no tengamos prejuicios contra aquellos que nos anuncian su verdad y su palabra en medio de las dificultades y de los problemas. Por eso resulta tan importante atender al fondo del mensaje y no a la persona. Por eso no resulta plausible las dudas que arrojan sobre Jesús sus parientes y vecinos, porque en realidad dudan de la legitimidad de su mensaje a partir de la familiaridad de su persona. Les es alguien tan cercano, les es alguien tan conocido, que les resulta extraño que pueda anunciar mensajes y milagros. Y sin embargo, los mensajes y los milagros estaban allí. Pero ellos no podían reconocerlo. ¿Qué acaso este no es el hijo del carpintero? ¿Qué acaso sus parientes no viven aquí entre nosotros? Y precisamente este estar desconcertado de la comunidad puede llevar a no acoger la palabra. Necesitamos entonces una actitud de escucha y de apertura para que la palabra toque nuestra vida como aquellos a los que Jesús les anunció la palabra una vez que dejó su hogar. En consecuencia, la actitud, el sentimiento que se nos propone a través de las páginas de la Sagrada Escritura que hemos escuchado en esta celebración es sobre todo la humildad. Una humildad que sea capaz de acoger en nuestra vida la palabra de Dios y que no sea un obstáculo para ella ni la soberbia ni la debilidad, porque precisamente allí donde se entrelazan soberbia y debilidad se endurece nuestro corazón y somos incapaces de escuchar auténticamente la palabra. La rebeldía no es otra cosa que la soberbia enganchada con la debilidad. Soy rebelde y me opongo porque no reconozco mis necesidades, porque no reconozco mi fragilidad, mi debilidad, mis pecados. Y sin embargo, Dios, que se manifiesta a través de los profetas del Antiguo, del Nuevo Testamento y de nuestro tiempo, nos invita a confiar en Él por encima de nuestra confianza en nosotros mismos. Y para ello es necesaria una renovada humildad. Precisamente, hemos pedido en la oración una confianza a lo largo de los domingos anteriores. Que este domingo podamos ser ayudados y auxiliados por el Señor a través del don de su gracia, de su palabra, de su Espíritu Santo, para que podamos confiar auténticamente en Él y trabajar en la virtud de la humildad, para confiar un poquito menos en nosotros mismos, para obstinarnos un poco menos
en nosotros, en nuestra imagen, en el poder, en el dinero, en los placeres, en todas aquellas cosas que nos dan seguridad, y afianzarnos en nuestra realidad, en nuestra fragilidad, en nuestra debilidad, porque allí es donde Cristo nos abraza, y por eso podemos estar alegres, porque cuando somos más débiles, somos más fuertes. Que así sea.